Convención Belén do Pará, sino la jurisprudencia que se haya desarrollado a partir de sus principios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque no se olviden, cuando hay una violación de derechos humanos, ¿no?, la sociedad civil podía dirigirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al Estado parte por no garantizar la vigencia efectiva, el respeto de un derecho reconocido en la Convención. Podría ser eso. Entonces, a partir de eso, la Corte Interamericana, si acoge eso, desarrolla, ¿no?, como el caso Niños de la Calle, el caso Rosenda Cantú, el caso, ¿cómo se llama esta? La jueza chilena, se me va. Hay un caso de una juez chilena que era lesbiana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se me fue. Les encargo para que ustedes investiguen. Hay un caso en el que se reconoce, ¿no?, el derecho a la no discriminación por su orientación sexual. O sea, a una señora que era juez chilena, ¿no?, el esposo, en un proceso de tenencias, logra no quitarle a los niños, ¿no?, por el hecho solamente de su orientación sexual. Entonces esta jueza chilena se va hasta la Corte Interamericana y ahí desarrollan toda una serie de parámetros normativos y establecen que no se puede discriminar a la persona por su orientación sexual, y no está probado que una persona homosexual sea nocivo para la formación integral de sus hijos en ese caso. Atala Rifo, Atala Rifo versus Chile. Entonces, no solamente es obligatorio para los estados parte las directivas, los principios reconocidos en estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, sino los parámetros normativos desarrollados en las sentencias. En el caso específico nuestro, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque se puede llevar el caso a la Corte Interamericana, se puede llevar. Entonces, se establecen los parámetros y esos parámetros son de aplicación para todos los estados parte. Todos aquellos que hayan ratificado la convención, que se hayan sometido a la competencia contenciosa de la Corte, tienen la obligación de acatar lo que está establecido como jurisprudencia en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, hablemos un poco sobre el CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Les dije, es un tratado del sistema universal, el sistema universal de derechos humanos de carácter vinculante. Se aprobó en las Naciones Unidas en el 79 y entró en vigencia el 81. Se le conoce también como la Convención de la Mujer. Pregunta de los concursos del CNM, aunque yo creo que ahora van a cambiar la metodología de evaluación, pero siempre preguntan eso, ¿no? Si el CEDAW es parte o si se puede invocar el CEDAW como norma para la aplicación de la norma tal, de la ley tal en el sistema de justicia peruano. Entonces, ¿CEDAW? ¿Qué es CEDAW? Decimos, ¿qué será el CEDAW? No se debe ser algo. Creo que no, pero sí, el CEDAW es la Convención de la Mujer. Sí, el Perú la ha ratificado, por lo tanto, nosotros somos parte del CEDAW y las reglas reconocidas en el CEDAW, o sea, las normas, principios, las directivas y algunas reglas son de aplicación para nosotros. El Perú la suscribió en 1981 y la ratificó sin reservas el 81, en su integridad. Porque podríamos reservar, ¿no? Esta cláusula no va, no, sin reservas. El punto de partida del CEDAW es el reconocimiento de la desigualdad y discriminación hacia las mujeres. En ese sentido, aborda sus derechos humanos en torno a dos objetivos. Uno, promover los derechos de la mujer de cara hacia la igualdad de género. Ahora que están en pelea, ¿no? Igualdad de género, ¿no? Con mis hijos no te metas, está en el CEDAW. Y el otro objetivo, reprimir toda forma de discriminación contra la mujer. Toda forma de discriminación, por razón de sexo, por razón de orientación sexual, por razón de trabajo, nada.
somos iguales. Ahora las mujeres juegan fútbol, ¿no? En Huancavelica no hay canchas de vóley. De verdad, no hay canchas de vóley. La canchita, sí. Las chicas juegan fulito. ¿Y cómo juegan? ¿Y cómo juegan? Mejor todavía. A veces. Sí. Entonces, reprimir toda forma de discriminación contra las mujeres. Inclusive a partir de eso es que ahora pues, ¿no? Las mujeres participan en actividades que solamente eran de varones. Se reconoce el derecho al sufragio, hay cuota de participación de la mujer, ¿no es cierto? Recientemente también se discutía eso, si en el Consejo Nacional de la Magistratura debería haber cuota de género. Sí, todas esas normas en las que se da vigencia a los derechos fundamentales, ¿no? Y se le da preeminencia a la mujer es a partir del CEDAW. O sea, no es que en el Perú, miraron, se les ocurrió, ¿no? Y no, en el Perú el gobierno de Vizcarra, de PPK, de Ollanta, no, es buen gobierno porque les ha reconocido a las mujeres, hay una cuota de participación en tal y tal, ahora las mujeres pueden hacer tal cosa y las mujeres van a ganar igual sueldo, etcétera, etcétera. No se les ocurrió a los gobiernos, eso está en el Senado. Y los estados tienen la obligación simplemente de implementar en su país, en su nación. Eso es lo que está pasando. Entonces, solamente se está dando cumplimiento al CEDAW. No es un programa de gobierno, no lo es. Están dando cumplimiento nada más. Ahora por ahí podrían decir, el gobierno de Vizcarra sí está trabajando muy bien porque ya modificó la ley 30.364 2 veces en solo un año, ¿no? Qué bien que lo está haciendo. No, lo que pasa es que no quiere ser observado, porque hay un comité, el comité de expertos está mirando y vaya a saber que no, mire, hay este compromiso del Estado y no lo está cumpliendo. En un informe va a salir manchadito. Entonces eso no se quiere, entonces se anticipa y se está dando cumplimiento a estas obligaciones contenidas en los tratados, en las convenciones. Eso es sincero. ¿Cuáles son los principios? Los principios más importantes del CEDAW: el principio de igualdad, el principio de no discriminación y el principio de responsabilidad del Estado. Igualdad. Igualdad no solo formada ante la ley, no solo reconocido en la ley, sino una igualdad sustantiva en la vida concreta, en los hechos y con resultados. De nada sirve reconocer en la ley, decir, ¿no? Todas las personas tenemos los mismos derechos, somos iguales, etcétera, etcétera. Pero eso está muy bonito en el papel. No, tienen que existir mecanismos efectivos que garanticen en los hechos y resultados, ¿no? Para eso es la cuota de participación femenina. Por eso en el Perú ya se creó el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Se participan activamente. ¿Por qué es la igualdad, digamos, y la cuota del 30%? Tendría que ser igual, ¿no? Sí, pero es un avance, se está avanzando. Ya es algo. Antes no había ni eso. Sí, claro. Si hablamos de igualdad, no tendría que haber ni cuotas, ¿no? Simplemente todos tienen el mismo derecho. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que el derecho a la igualdad está reconocido en la Constitución, en la práctica, ¿no? Se presentan, hay 2 plazas, se presentan 10 mujeres, 10 varones. ¿Acaso ingresa uno para una mujer, otro para un varón? Nada. Los 2 copados por varones. Ya está. O sea, somos iguales ante la ley. Pero ¿qué dice el evaluador? No, lo que pasa es que demuestra más aptitudes, más capacidad, es mejor, tiene mejor currículum. Y por último el varón, pues ya está. ¿No? O sea, en la práctica no había un reconocimiento de la igualdad y discriminación. Por eso se generan las cuotas. Por eso. ¿Para qué? Para que ya, acá no hay... No, si tienes 2 plazas, una mujer, ya. Que entre el... ¿Qué tal que si
hacemos una evaluación real, resulta que una mujer es mejor que el varón. ¿Qué tal que pasa si podría ser copado dos mujeres y un varón? ¿No es cierto? Podría ser, también. Una consulta, hace poco me entero que hay en la agenda del Congreso el tema de la ley del acoso político. ¿Por qué se genera esta ley que no está dentro de la convención o del Senado? ¿Acoso político? Acoso político, ¿no? Contra las mujeres. Sí. No es necesario que la CEDAW prevea todo. Por eso se reconoce a los estados la posibilidad de ellos incorporar nuevos derechos. Si son mejores y realizan de mejor manera la dignidad de la persona, pues vale, está bien. ¿No? Igual que en la ley 30.364, no está replicando los mismos derechos de la CEDAW o de la Convención de Belén-Pará, sino incrementa más, está bien. Si en el Perú se observa que existe un acoso político y hay la necesidad de frenar ese acoso político, está bien. Sí, está bien. Porque eso realiza los principios, ¿no? Principio de igualdad, de no discriminación, principio de responsabilidad del Estado. En este caso sería responsabilidad. Pues resulta que el CEDAW ha previsto que las mujeres pueden ser lesionadas desde este punto de vista A, B, C, pero ni por acá se le ha ocurrido que el peruano ingenioso iba a generar un D. Pues como la CEDAW no lo prevé, entonces nosotros no decimos nada, no. Si nosotros nos damos cuenta que el peruano siempre es ingenioso, su ingenio lo habrán visto a lo largo de esta semana, ¿no? En el juicio de Keiko le han sacado de todo y a todos. Sí, es muy ingenioso el peruano. Creo que es único. Entonces imagínense, ya, pues, no puedo acosar en el colectivo, en el metro, en el metropolitano, no puedo acosar en ningún sitio. Pues hago acoso político, se le ocurre, está bien que hay que frenar eso. Si eso es lesivo del honor, de la intimidad, de la libertad, de la vida, de la integridad física, psicológica y moral de la persona, hay que frenar. Y está bien. No se olviden, ¿no? La integridad de las personas se las defiende, ¿no? Desde el punto de vista físico, psicológico y moral. Principio de no discriminación, planteando que la desigualdad y la discriminación son resultado de construcciones sociales y de procesos de socialización y no una condición inherente a la salud. No discriminación. Se discrimina ¿por qué? Porque el hombre es discriminador por naturaleza, no. Es un constructo. Entonces, ¿se puede desterrar eso? Sí. Principio de no discriminación. Principio de responsabilidad del Estado. El Estado es legalmente responsable de velar por los derechos humanos de la población. De lo contrario, atenta contra sus obligaciones internacionales. Sí, en un caso específico podría ser hasta condenado, ¿no es cierto? Caso, por ejemplo, Lori Benson, ¿no? Todos dicen, uy, pero si es una terrorista, ¿cierto? Pero aun cuando es terrorista, aun cuando sea el peor delincuente del mundo, también es una persona humana, también tiene dignidad, también encarna una integridad física, psicológica, ¿verdad? Y hay la obligación de garantizar, en la medida de lo posible, garantizar ese derecho, ¿no? Y se le va a sancionar por su conducta, obviamente. Pero ¿qué pasó? El Estado peruano la presentó a ella en traje de rayas, como delincuente terrorista, sin haber sido juzgada. ¿Qué hicieron sus abogados? Lo llevaron a la Corte Interamericana. Dijeron, me han presentado como delincuente terrorista sin haber sido juzgado. Que sea vulnerado el principio de presunción de inocencia. Y el Estado peruano ha sido condenado. Responsable, se le ha encontrado responsable al Estado peruano. Podría suceder lo mismo. Podría suceder lo mismo si el Estado no sanciona, primero, no hace una buena investigación y ni sanciona al agresor, ¿no? De una mujer, el Estado. Es decir, este es agresor de la mujer, se aprovecha de las deficiencias del sistema, ¿no? Del sistema de investigación, del sistema fiscal, y gana el juicio, ¿no? Entonces el Estado puede ser condenado por eso. ¿Por qué? Porque este agresor actúa con la aquiescencia del Estado, con la venia del Estado.
Un policía que agrede constantemente a las víctimas de violencia familiar que van a quejarse. Nadie dice nada, se forma un colectivo, se van a esta Flora Tristán, se lo llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se demuestra que este agente del Estado ha actuado en el ejercicio de sus funciones lesionando o no garantizando, ni siquiera lesionando, no garantizando la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de este grupo de personas, pues el Estado es responsable, porque este funcionario ha actuado con la aquiescencia del Estado. El Estado no ha hecho nada. Principio de responsabilidad del Estado. El Estado es legalmente responsable de velar por los derechos humanos de la población. Caso Rosenda Cantú, ¿acaso el Estado ha agredido a Rosenda Cantú? Han sido unos soldados. Pero el Estado no ha hecho una buena investigación, el Estado no ha sancionado a los agresores, por lo tanto el Estado es responsable. Es un principio que se reconoce en el CEDAW. Sí. Una pregunta. Hablando de la paridad de género en el tema laboral, que se busca establecer cuotas como un mecanismo efectivo de que se está cumpliendo con lo establecido por el CEDAW, hay áreas laborales donde solo es dominada por mujeres, digamos en la enfermería, el secretariado. Siempre nos basamos en un arma muy poderosa que es la estadística, que no es exacta, pero nos ayuda mucho. Yo quisiera saber si es que con esta búsqueda de la igualdad, el CEDAW también podría implementar una cuota varonil para profesiones exclusivamente de mujeres, o solamente se va al tema de la mujer y ya. No, solo el tema de la mujer. Solo. Sí, solo. Igualdad solo. Sí, estos son instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres. Sí, para los varones también. Se está quejando. Al frente de la corte acá, a un abogado, me imagino que pues, cuáles habrán sido sus motivaciones. No quiero expresar mi imaginación, pero lo que sí voy a expresar es lo que vi. No, como había centro de emergencia mujer, había puesto un letrero en su puerta, centro de emergencia varón. Ahora ya lo han sacado. Sí, planteaba eso, ¿no? ¿Por qué solo la mujer? Si el varón también fue víctima de violencia. Sí, pues sí, es cierto. Pero no hay una estadística, hasta donde tengo entendido, no hay una estadística sobre cuántos varones son agredidos física, psicológica. De repente los que están bien para eso. Sí. Se aguantan, pues. Claro, ¿no? Son peruano machos, es machista, por naturaleza. Los machos se aguantan. A mí no, dice, a mí nadie. El objetivo y el fin general de la convención es la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con miras a lograr la igualdad de jure, o sea, de derecho y de facto, de hecho, entre el hombre y la mujer en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La recomendación general número 25 es el objetivo del CEDAW. Sigamos. La utilidad. ¿Para qué sirve el CEDAW? El CEDAW es el principal instrumento para exigir al Estado acciones destinadas a promover los derechos humanos de las mujeres. El tema de violencia contra la mujer es un problema de salud pública, ¿no es cierto? Es una afectación, ¿no?, de derechos humanos y es un problema de salud pública. Y el otro, examinar sus decisiones cuando estos derechos son vulnerados en los ámbitos públicos y privados. Ya está reconocido. Público o privado. Cuidado, si por ejemplo hay un jefe que abusa de su secretaria, de su asistente, dice, ¿qué hago? Me quejo, va a órganos de control en el Poder Judicial o en el de salud se va a quejar a personal, inspectoría, no sé qué órganos de control tendrá. En alguna oportunidad me preguntaron y me dijeron que me está hostilizando bastante, digamos, ¿no? Es un juez. Yo soy su asistente. Fácil, tienes la ley 30.364, violencia contra la mujer, pide medidas de protección a la jueza de familia.
Se acabó. Contra el juez. ¿Se puede? ¿Se puede hacer eso? Sí. Las profesoras son muchas veces agredidas por los directores, por sus colegas varones. Y acosadas también. Y acosadas también. ¿Qué pueden hacer? Por televisión, yo vi hace poco nomás una profesora que en el Facebook se quejaba, ¿no? Porque el director la maltrataba. Y ella decía, pues como soy soltera, no tengo mi esposo, no hay quien saque cara por mí, nadie le puede dar su reverenda a Samantha. Fácil, pues no, fácil. Se va, denuncia violencia contra la mujer y solicita medidas de protección. Las medidas de protección dependiendo de la agresión, ¿no? Si el director lo hostiliza, lo fastidia, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué? Pues podría decir, ¿no? Impedimento de aproximación o recomendación a la UGEL, a la DE, no sé, para que ese señor se vaya a otro lugar. ¿Podría ser eso el juez? Sí, podría ser, dependiendo, ¿no? De la gravedad de la agresión. Porque hay que evitar que el agresor esté cerca de la víctima. Y hay un tema también que yo lo planteé, pero no sé hasta qué punto todavía no se ha visto, aunque yo ya vi un caso ya. Una mujer agrediendo a otra mujer. Se da también bastante. Claro, sí. Claro, ya, pues no. Ahí no hay agresión contra la mujer. No interesa de dónde provenga la agresión. Interesa quién es la víctima. La agresión puede provenir de otra mujer, por supuesto, puede provenir de otra mujer. Una mujer que sea machista, porque las mujeres son machistas también. ¿No es cierto? Las mamás sobre todo a veces dicen, ¿cómo? Mijito, lo he encontrado lavando sus calcetines, por Dios, ¿qué mujer le ha tocado a mi pobre hijo? ¿Machista o no la hace? Machista. No, pues no, dices, ¿para qué tiene mujer que le tiene que lavar, cocinar? Entonces, en una sociedad así, no se puede decir, bueno, la agresión, que la protección de la mujer es solamente frente a la agresión proveniente de varón. No. Es cuando la mujer es víctima de agresión. ¿Por parte de quién? Del Estado, de un varón, de una mujer, de su jefe, del director de la escuela, del director de salud, en la calle, ¿no? en ámbitos privados, en cualquier lugar. Protección de la mujer. Es más específico ahora. La mujer, desde la infancia hasta que sea viejita, ¿no? Sus diferentes estadios de su vida. Así está especificado. Gracias al CEDAW. Para eso sirve el CEDAW. ¿Para qué más? En el Perú, la CEDAW permitió colocar en el escenario público la existencia de la inequidad y desigualdad de género y ha propiciado avances normativos para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el plano formal, pues las brechas respecto de su duplicación se mantienen aún todavía, pero se está haciendo algo. Importancia de la CEDAW. La discriminación hacia las mujeres adquiere el grado de preocupación internacional. Por supuesto, una preocupación internacional, por eso los estados se reúnen, convienen, acuerdan, establecen tratados, convenciones, establecen mecanismos de protección, establecen obligaciones. Se exhorta a los estados a proteger adecuadamente los derechos humanos. Se amplía la responsabilidad estatal a los actos discriminatorios que pudieran cometer personas privadas, empresas, instituciones no estatales u organizaciones no gubernamentales. Se obliga a los estados a tomar medidas concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres, pues no basta. Más aún, se permite la aplicación de medidas temporales de acción afirmativa que no son consideradas discriminatorias para los hombres. Se visibiliza el trascendente papel de la cultura, de las tradiciones, de las situaciones de discriminación hacia las mujeres y obliga a los estados a modificar patrones socioculturales y a eliminar los estereotipos de género. Es lo que les decía, eliminar los estereotipos de género. Se fortalece el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, pues integra los denominados derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en un solo instrumento civil. Y hay muchos autores que dicen que no está bien hablar de generación de derechos humanos. En materia de derechos humanos siempre escuchamos y hablamos de generación de derechos humanos.
derechos humanos de primera generación, los civiles y políticos, derechos humanos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y los ecologistas, ¿no? Derechos humanos de tercera generación. Pero si nosotros nos planteamos como el fin más importante de la sociedad de Estados, la dignidad del ser humano, el respeto de la persona, la protección de la persona, el respeto de su dignidad, pues no hay generación de derechos humanos, todos los derechos son iguales. Porque si alguien me va a decir que no, que estos derechos son progresivos, son económicos, sociales y culturales, y bueno, dependiendo del dinero que tenga el Estado para satisfacer tus derechos, pues ya tengo 80 años, ¿cuándo me van a satisfacer eso? No, espérate nomás, espérate, no te preocupes, ten paciencia, no pierdas la esperanza, si no eres tú, tu hijo, oiga, y si no es mi hijo, será tu nieto, pero alguien va a gozar de esos derechos, no, así no es. Pues esa división en generaciones hace pensar eso, hace pensar de que, bueno, si me dicen eso, yo voy a llegar a pensar de que esos derechos son de imposible realización. Entonces, no debe haber generaciones de derechos humanos. Pues sí, se debe incorporar más derechos, pero no clasificándolos así, ¿no? Entonces, todos los derechos deben tratar de satisfacerse en la medida de lo posible, lo más urgente posible, ¿cierto? No, pues si decimos hay derechos progresivos, y esos derechos progresivos, vaya a saber si cuándo se satisfacerán. No puede ser así. Bueno. Se aporta definiciones sobre discriminación e igualdad sustantiva claves para asegurar el real ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Esa es la importancia. Y ahora, seguimos, ¿no? La Convención Belén do Pará. Ya hablamos sobre la Convención Belén do Pará. Vamos a hacer algunas precisiones. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención Belén do Pará. Se aprueba por resolución legislativa el 11, ratificado el 2 de abril de 96. O sea, desde esa fecha tenemos la convención. ¿De cuándo es la ley 30.364? 2 añitos nada más. Sí, vamos al tercer año. Antes de eso teníamos la ley 26.260, que ha tenido una vigencia de casi 20 años. Y esa ley establecía o entregaba en manos del fiscal la obligación de dictar medidas de protección. Yo soy fiscal, así que yo siempre digo, creo que era mejor que esta, porque nosotros no teníamos problemas, ¿no?, en dictar medidas de protección. Las dictábamos en la comisaría, en la fiscalía, en cualquier sitio, a mano, a máquina, en manuscrito, como sea. Constatábamos los hechos de manera inmediata, a cualquier hora, durante un mes. Pero ahora se les han entregado esa posibilidad a los jueces de familia. Los jueces de familia están obligados a hacer una audiencia. Su audiencia dura medio día, así que al día sacan dos medidas de protección, nosotros al día sacábamos 10. Un solo fiscal no había ningún problema. Ahora son 10 jueces y tienen acumulada acá en local. Algo está fallando, algo está mal. Algo está mal. ¿Se ha incrementado la violencia? No. Se ha limitado el trabajo o la eficiencia a que se pueda trabajar ya con los fiscales, ¿no? Dar más. Claro. El problema es, yo creo que aquí no se ha tomado en cuenta un indicador, ¿no? Los legisladores simplemente han querido modernizar la legislación y han querido adecuarse al CEDAW y a la Convención de Belén do Pará. Y han cambiado todo el mecanismo de protección. Y han desperdiciado más de 20 años de experiencia acumulada por los fiscales. O sea, una metodología práctica, un solo fiscal con su adjunto, sin ningún problema. Se trabajaba, se dictaban medidas de protección efectivas. No todas, por supuesto, pero hasta donde yo sé, eran efectivas. Nosotros las ejecutábamos, sí o sí. Ahora,
no sé, ¿serán efectivas? Se ejecuta. Habría que ver eso. Que es fácil dictar medida de protección y antes no teníamos nosotros las prerrogativas que tiene la ley. Ahora la ley dice, ¿no? Cuidado, policía, tú tienes la obligación de ejecutar la medida de protección que dicta el juez. Dicta la medida de protección, el juez la tiene que cumplir bajo responsabilidad. Hasta lo pueden destituir. Antes no había eso. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos prevalecer el mandato constitucional. Cuidado, nosotros estamos encima de ustedes, porque la Constitución así lo ordena. Nosotros somos los que dirigimos la investigación, así que aquí vas a hacer lo que yo te diga. Y si esta señora necesita protección a cualquier hora, te estoy ordenando. Eso hacía yo, antes de que haya ley. Yo te estoy ordenando de que tú le entregues tu número telefónico a la víctima para que ella te llame en cualquier momento cuando tenga problemas. Y si no haces, te voy a denunciar. Y el policía lo hacía. Y no había ley para eso. Simplemente era iniciativa nuestra, del fiscal, experiencia acumulada, que se desperdició. Se desperdició, pues, en vez de poner 10 jueces, nos hubieran aumentado un adjunto más a los 5 fiscales que hay aquí en Huancayo. Y la hacían mejor. Un adjunto y un asistente más. Sabían. Pero, bueno, pasan esas cosas. Sí. Una intervención, doctor, le estuve escuchando lo que comentaba, pero justamente mi persona trabaja en el módulo judicial, ¿no?, de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y justamente me detenía a poder analizar lo que usted vertía en estos momentos. Y mencionaba de que ahora la carga en estos módulos, sobre todo, se ha presentado a raíz de que los jueces de familia no están de repente realizando una labor como lo realizaban los fiscales, como usted mencionaba. Pero no es así, porque nosotros en el módulo judicial atendemos los casos en todas sus dimensiones, como usted como fiscal entenderá. Y más aún, entendiendo lo que nos explicaba antecediendo, ¿no?, a la explicación que usted daba, que los mecanismos que se han establecido es con el fin, como intervenía mi colega, ¿no?, de controlar los impulsos de violencia, porque la violencia en sí está enraizada en todas las personas, digámoslo así. Entonces lo que se trata es de controlar esa impulsividad de violencia, y para eso estos mecanismos justamente han establecido los equipos multidisciplinarios, en los que participan médicos, educadores, psicólogos, en las que se busca de alguna manera reeducar la conducta de las personas. En este caso, en cuanto a las medidas que usted manifiesta, que los fiscales eran mucho más rápidos de repente dictarlas, nosotros realizamos una labor mucho más de reeducar a la población para que, como bien dice, ¿no?, la ley 30364, que es la de prevenir también la violencia. Justamente el día teníamos una campaña de difusión en el Parque Huamamarca. Informábamos a la población de que nosotros no solamente atendemos ya casos de violencia que se ha constatado plenamente, sino se busca también el de prevenir. Justamente venían varios usuarios a comentarnos, ¿no?, si nuestro módulo atendía consejería. En este caso, la labor que prende el módulo después de atender a las personas que probablemente están proclives a la violencia. En este caso, manifestaban muchos de los usuarios: mira, señorita, yo soy muy impulsivo, no me entiendo bien con mi esposa, no llegamos a acuerdos, y ella muchas veces me ha amenazado a mí con venir a denunciarme, ¿no? Entonces nosotros en ese caso, como equipo multidisciplinario, también fomentamos una labor, como le vuelvo a repetir, más de reeducar a la población para que no pueda llegar a explotar, como se dice, los casos graves, ¿no?, como por ejemplo los feminicidios, que muchas veces, por no controlar los casos leves, se vienen a perpetrar ya delitos, ¿no? Bueno, eso quería comentarle. Sí, está muy bien, eso no hay ningún problema, pero hay que distinguir una cosa. Hay que distinguir los roles. Yo siempre he dicho eso. El problema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es un problema de derechos humanos y es un problema de salud pública. En
no debemos confundir las cosas. Desde el punto de vista de la afectación de derechos humanos, nuestra intervención se justifica. Nosotros intervenimos cuando se produce la violencia, no intervenimos antes, ni jueces ni fiscales. No intervenimos antes. La ley nos posibilita, nos habilita nuestra intervención cuando se produce un acto de violencia. No nos dice, jueces y fiscales tienen que intervenir, tienen que estar al tanto de cuántas parejas se casan, y al día siguiente de que han contraído matrimonio tienen que ir a hacer una visita a su casa y decir, cuidado que se peleen, mira, vamos a prevenir tal. No hacemos eso. Ellos vienen al servicio de justicia cuando se ha producido una agresión, o dos, o una secuela ya de agresiones repetidas, a veces hasta están a punto de matarse. Nuestra intervención es para sancionar, porque eso hacemos nosotros, jueces y fiscales. ¿Quién entonces tiene que prevenir? El Estado, a través de políticas públicas, otras políticas públicas. Por eso yo siempre he cuestionado, que les decía, ustedes los jueces la pegan de psicólogos, los psicólogos la pegan de jueces. En sus conclusiones recomienda, tal, se sugiere tal cosa. Oye, pero eso es papel de juez. El psicólogo que diga que existe un trastorno de ansiedad, hay un trastorno ansioso depresivo, hay una, no sé, que haga lo que haga su trabajo, ¿no? Que concluye en eso. El asistente social, recomendando cuestiones jurídicas, no, por Dios, no hagan eso. No, el asistente social que yo me entrevisté con el vecino, con fulano, consultando, tal, este es el diagnóstico social y económico. Se acabó. Y el juez dirá, ¿no?, cuál es la sanción. Pero la labor de prevención es una política pública que le corresponde más al educador, al trabajador social, al psicólogo. Es para ellos. Hasta donde yo sé, el equipo multidisciplinario no tiene profesionales que hagan terapias, sino tiene profesionales que diagnostican. Porque yo no estoy al tanto de eso, pero unos son los profesionales que están entrenados para hacer terapias, para hacer esas consejerías, y otros son los profesionales que solo diagnostican. Por ejemplo, en el Instituto de Medicina Legal hay como 6, cerca de 10 psicólogos, pero ellos no hacen terapias, porque no están entrenados para eso. Y hasta donde yo sé, esa es una especialidad, ¿no? Y entonces hay psicólogos que se entrenan en eso. Pero los equipos multidisciplinarios, ¿están para eso? No están para eso. Están para diagnosticar y para decirle al juez, acá hay un trastorno, hay un daño psicológico, leve, moderado, grave, ¿no? Y la causa de esta afectación o de este trastorno, de este daño psicológico, la causa es esta. Listo, ahora te toca a ti, juez, ¿qué haces con eso? Pero no, el equipo multidisciplinario no es para decir, si están haciendo eso, se están confundiendo, porque entonces la carga se va a incrementar. Es cuando confundes roles, pues. O sea, ¿quién tendría que hacer ese trabajo de salud? Tendría que hacer el MINSA, tendría que hacer educación, tendría que hacerse como en otras, como en Europa, ¿no? Hay equipos, psicólogos, educadores, que independientemente del Poder Judicial, ellos hacen su trabajo desde el punto de vista psicológico, educativo, sociológico, antropológico, van, salen, ¿no? Y están controlando a las familias, se anticipan a las familias, previenen, conversan, hacen su trabajo. Pero cuando las personas llegan al sistema de justicia, no vienen para que se les dé tratamiento, ni para prevenir. Se prevendrá el rebrote de un nuevo ciclo de violencia, eso sí. Se dicta una medida de protección para que ese ciclo de violencia no se vuelva a repetir, eso sí. Ni a hablar, para eso sí. Pero cuando no hay brotes de violencia, ¿se puede prevenir? Se debe prevenir. Es un tema de salud pública. Pero eso no lo va a hacer el juez ni el fiscal. Nosotros nunca lo hemos hecho eso.
siempre hemos dictado medidas de protección cuando ya se produce la agresión. Ya se produce. Y lo hacíamos a veces en un mes, una semana, a veces de manera inmediata, dependiendo del caso. Entonces yo cuestioné bastante la regla de las 72 horas. 72 horas, tan corto tiempo. Y a veces tanto tiempo. ¿No? Porque a veces es mucho y en la generalidad de los casos es poco. Es mucho porque cuando, a ver, yo les cuento en una oportunidad, 9 de la noche me llamó un policía, me dice, doctor, acá hay un problema, tenemos un problema de violencia comunitaria, estamos en la casa, el señor está ahí, se ha trincherado en su casa, está con un cuchillo y la señora está adentro. ¿Qué hacemos? Ahora creo que los jueces, ahora porque son 10 jueces, salen, ¿no? Porque trabajan turno permanente, o sea, no descansan. Pero antes de que hayan estos 6 juzgados más, solamente habían 4 juzgados. Los 4 juzgados, sábado y domingo, ni un juez sale. De noche, ni un juez sale. El fiscal no. El fiscal sí. De 10 de la noche estás tomando tu cafecito en los antojitos. Tenías que ir. Y sí, yo fui a dictar medidas de protección tratando el campo en el año 2005 nomás. Sí, 2005. Fui efectivamente el hombre y me dice el policía, no se acerque, porque yo, inocente, ¿no? Quería acercarme a la ventana, que tal dar un golpe al vidrio, me van a dañar, ¿no? No se acerque. Entonces yo le digo, rompe la puerta. Rompieron la puerta por mi orden y no se podía allanar tampoco el domicilio. Pero nosotros actuamos así, pues. Dependiendo de las circunstancias, pues. No vamos a estar esperando la orden del juez para el allanamiento. Y ya la mató a la víctima. Inmediatamente, rompe la puerta. Rompió la puerta, entraron, al hombre lo sacaron sentado con su cuchillo. Y en ese momento yo estoy dictando a la policía, dictando mi medida de protección, una manuscrita. En ese momento, dictando. ¿Eso hacen los jueces? No hacen eso. Lo llevan a su despacho, la audiencia, pero es culpa de ellos. No, pues. Son las reglas. Las reglas. Por eso digo, quien quiera que haya hecho las reglas ha despreciado, no ha valorado en su real dimensión la experiencia acumulada por casi 20 años de los fiscales. La práctica nuestra era así, pues más efectiva. Dictábamos ahí en el acta, nomás, en el acta de policía. ¿Cuándo nos han apelado? Nunca. Vale. ¿Y estábamos acorde con las directivas de la Convención de Belén do Pará? Por supuesto, estábamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. La Convención de Belén do Pará, hay un catálogo de reconocimientos, de declaraciones, define el ámbito de aplicación de la violencia, ya lo hablamos. Hay disposiciones generales para los estados, cuáles son sus obligaciones, qué tienen que hacer. Mecanismos interamericanos de protección, los principios ya lo hablamos. Los derechos protegidos, vida, libertad, propiedad, integridad física, psicológica, moral, lo hablamos también. Deberes de los estados, implementar procesos rápidos, céleres, ¿no? Actuar con la debida diligencia, no permitir que los particulares ni miembros del estado, no, con su conducta, ocasionen la lesión de derechos fundamentales. Lo hablamos también, todo eso está, son algo de 25 artículos en la Convención de Belén do Pará, lo pueden ustedes revisar también. Bueno, más o menos esa es la estructura de la Convención de Belén do Pará y es obligatorio para nosotros, ¿no? Y en materia de niños hablamos sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el instrumento más importante, ¿no? Mecanismo de protección de los derechos del niño. Específicamente el artículo 3, que reconoce el principio del interés superior del niño. Y en el caso peruano, en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, están los principios sobre la familia. El reconocimiento de la familia, la protección de la familia, el niño, el anciano, el reconocimiento de otra forma de organización familiar, las uniones de hecho, y el principio de no discriminación del niño, ¿no? Derecho a la igualdad. O sea, no hay que, antes se decía, ¿no? El hijo bastardo y tanta cosa, no reconocido. No, principio de igualdad, todos los hijos son iguales,
son los principios constitucionales de derecho de familia reconocidos en el artículo 4, que se puede concordar muy bien con el artículo 3 de la Convención sobre el interés superior del niño. Los otros cuerpos normativos no dejan de ser importantes, son importantes y reconocen también derechos, en este caso de los niños. Y en el caso particular de los derechos del niño, su protección responde a la preocupación universal de proteger lo que es el patrimonio más valioso de la humanidad. Interés superior del niño, ¿por qué? Porque el niño es el patrimonio más valioso de la humanidad. En Europa no hay niños, y así que, bueno, en algunos países, no en todos. Así que cuando una familia tiene niños, el Estado les da algo más de dinero. Creo que eso pasa en Suecia. Suecia, sí. Sí, hay pocos niños. Acá en cambio hay demasiado. Más allá de los derechos que como ser humano corresponden al niño, y eso es lo que tengo que recalcarle siempre, no había necesidad, ¿no?, de reconocer derechos del niño, pues porque el niño también es un ser humano. Y los derechos reconocidos en la Carta de la ONU, en los sistemas, en el sistema universal y en los sistemas regionales, es para todos. Pero como les dije, es para todos, pero están invisibles los niños. Y había la necesidad de reconocer específicamente sus derechos. Por esa razón es que se hace la Convención sobre los Derechos del Niño. Los diversos instrumentos internacionales le reconocen el derecho a gozar de una protección, cuidado y ayuda especial. ¿Cierto? Lo cual deriva precisamente de su condición de menor. Por si acaso, no es correcto hablar menor, el menor. Es una expresión peyorativa. Se dice niño o niña o adolescente, pero no niño. La Convención sobre los Derechos del Niño dice niño al menor de 18 años. O sea, 17 años, niño es correcto. Para la Convención es niño. Pero los estados parte establecen, ¿no?, edades, ¿no?, diferencia niño y adolescente. En el caso del Perú, ¿no?, niños son menores de 12 años, de 12 a 18 años son adolescentes. Y para el tema de infracción a la ley penal, mayores de 14 a 18, medidas educativas, menores de 14, medidas de protección. Dice. Yo tengo mis cuestionamientos sobre eso, hablaríamos un poco. Pero niños son de 18 abajo, todos. Para la Convención sobre los Derechos del Niño, entonces, niño hasta los 18 años. En el Perú, adolescente, 12 a 18, menos de 12 años. ¿Listo? Para ellos, una protección, cuidado y ayuda. Y ojo, no se utiliza la expresión menor, es peyorativo, se dice niño, niña o adolescente. Destierren de su lenguaje jurídico la expresión menor de edad, niño. ¿Cuáles son los tipos de derechos que reconoce la Convención a los niños? Vida. El derecho a la vida. En nuestra Constitución, la vida es básico, es fundamental, es el punto de partida de la defensa de todos los demás derechos. ¿Qué dice la Convención? Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Si se va a garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo, pues hay que promover condiciones adecuadas para la atención de la madre primero. Pues hay que vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Es un derecho fundamental del niño vivir en su familia, estar con su familia, no ser apartado de su familia, salvo en casos excepcionales, cuando por su interés superior sea necesario alejarlo de la familia, separarlo de la familia. Solo en esos casos, pero hay que determinar cuál es esa circunstancia especial que hace necesario separarlo de la familia. Por este derecho, ¿no?, el niño tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sano desde todo punto de vista. Sano desde el punto de vista psicológico. Sano desde el punto de vista de la salud física. O sea, si el niño está en medio de una pareja tóxica, pues hay que separarlos. Para eso también hay medidas de protección.
¿Quién garantiza? La Convención sobre los Derechos Humanos. Y garantiza también la vida del concebimiento. Por eso acá se prohíbe todavía el aborto, ¿no? Pero ese es otro tema, también discutible. Vida. Otro derecho, el derecho a la identidad. Está desperdigado en diferentes artículos de la Convención, pero por el derecho a la identidad, todo niño tiene derecho a ser reconocido como un ser distinto. Se tiene que preservar su identidad, por lo tanto, se le tiene que reconocer un derecho al nombre, una nacionalidad, a conocer a sus padres, a ser cuidado por ellos. El derecho a la identidad, entonces, es el conjunto de atributos de carácter biológico, como los referidos a la persona. ¿Qué dice la Convención? Dice, cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad, de todos ellos, dice, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Por eso ahora hay un mecanismo que ya se ha reconocido a partir de una sentencia de la Corte Suprema, es que si se cuestiona, ¿no es cierto?, el reconocimiento de un niño, se pide la nulidad del reconocimiento, se pretende hacer un control difuso de una norma que dice que no se puede impugnar la paternidad más allá de los 90 días, pero tal vez que solicitan, ¿no?, el desplazamiento del estado familiar. Soy el padre, no tiene por qué seguir llamándome papá y yo no tengo la obligación de pasar alimentos, así que yo quiero que se haga la prueba del ADN y pues yo no quiero seguir siendo papá en la partida de nacimiento. Se hace la prueba del ADN, efectivamente no es el papá, ¿lo ves? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Ya a nivel de la Corte Suprema se ha hecho. Está bien, no eres el papá, pero el niño va a seguir llevando tu apellido. Ya no serás el papá, pero no le vamos a cambiar la identidad, porque ya se ha consolidado una identidad dinámica. En este caso, sería incluso estática, de hecho, no. Él ya se llama Miguel Ángel Ramos Ríos, no le puedes cambiar eso. No, pero no tiene por qué llevar mi apellido Ramos, yo no soy su papá. Pues mira, pues ya no se puede hacer nada, el hombre ya tiene ya sus 15 años, así lo conocen en su familia, en su casa, en la escuela, todo el mundo, y no le podemos quitar eso. Pues no serás el papá, pero él va a seguir llamándose así, porque eso es parte de su identidad. Derecho a la identidad. Gracias a la Convención sobre los Derechos Humanos. Por fin llegaron a entender los de la Corte Suprema. Porque antes decían, no, acá lo que tiene que prevalecer es el derecho a la identidad como realidad biológica, decían. Así que si él no es el papá, pues el verdadero padre es el que tiene que estar acá. El nombre del verdadero padre es el que tiene que... ¿Pero quién va a decir eso? ¿La mamá? La mamá no quiere decir, pues. No quiere decir quién es el papá. Entonces ya ese problema ya se zanjó también, ya se resolvió. No hay problema. Otro, el pago de la pensión alimenticia. ¿Cuál es el interés tutelado del pago de la pensión alimenticia? El bienestar del niño. Por eso. Derecho a un nivel de vida adecuado significa que hay que pagar la pensión alimenticia. Eso garantiza el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño. Derecho a la libertad. La libertad también es un derecho fundamental. Y los niños, igual que los adultos, también tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a celebrar reuniones pacíficas, derecho de asociarse, derecho de libertad de expresión, de opinión, no privación de la libertad, aunque hayan cometido una infracción. Los niños tienen derecho, incluso pueden presentar su habeas corpus, 17 años, y lo pueden hacer, y tienen que recibir la denuncia. Libertad de opinión, eso la señorita no me dejará negar, los que trabajan en familia saben, en todos los procesos en los que se discutan derechos de los niños intervienen opinando. Si no, ese proceso va a ser derecho a la opinión. Principio, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no permite. Es un principio que irradia a todos los seres humanos, pero con especial preeminencia a los niños. Es fundamental y es la expresión de la dignidad humana. ¿Qué dice la Convención al respecto? Dice,
Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente y parcial, y a una pronta decisión sobre dicha acción. ¿Sí? El proceso de adolescente infractor es de términos perentorios, no es como para el adulto, no dura años, 30 a 45 días. Se puede extender ahora, ¿no? Con la nueva ley pueden prorrogar un poquito más. Pero no, en el caso del juicio de Fujimori, ¿cuánto dura? Le han dado 36 meses. ¿Cuánto dura? Se ampliará más todavía. En el caso de los niños, si observan una detención arbitraria e ilegal, ¿pueden plantear su habeas corpus? Sí. Sí. Y denuncian. Acá yo he visto varios casos. Niños se acercan al juzgado, ¿no? No tan niñitos, pues, 11, 12, 13 años. ¿Qué quieres, hijito, venir a denunciar? ¿A quién? A mi mamá. ¿Por qué? Porque me hace lavar la ropa de mi hermanito. Y no es mi hermanito, es mi medio hermanito nomás. Sí, pasa. O sea, ya sabes. Otros derechos: a la educación, al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, a participar libremente en la vida cultural y en las artes, el derecho a estar protegido contra la explotación económica, la protección contra toda forma de explotación y abuso sexual. Están desarrollados. Si ustedes quieren profundizar, pueden leer la convención y está más precisada el reconocimiento de los derechos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Los mecanismos internacionales de protección. Hemos visto entonces los mecanismos internacionales de protección frente a la violencia contra la mujer será el CEDAW y la Convención de Lenno-Palmar, con sus protocolos y el mecanismo internacional de protección de los derechos del niño, fundamentalmente la Convención sobre los Derechos. Las convenciones y los tratados son acuerdos multinacionales y se rigen por el principio de la pacta sunt servanda, es igual que un contrato. La interpretación, si es posible de manera tal cual dice, hay que hacer un análisis semiótico del principio o de la regla, si es que la hay, un análisis en su dimensión sintáctica, semántica y pragmática, de preferencia, ¿no? Y después una interpretación sistemática, de preferencias así. Entonces esto siempre se interpreta, ¿no? Convención, constitución, ley, la costumbre, ¿no? Los acuerdos, los parámetros normativos contenidos en las decisiones de la Corte Interamericana, por las recomendaciones y los tratados, ¿no? Que en el caso del Perú, el Tratado sobre Derechos Humanos sirven como criterio de interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, también estos. ¿Ya? Entonces esa más o menos sería la forma como se tiene que poner en operatividad los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de mujeres y de niños. 3 cuerpos normativos importantes que no debemos olvidar: Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW y la Convención de Lenno-Palmar. También están las 100 reglas de Brasilia, también están otros protocolos adicionales, están los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce también los mismos derechos. Y es más, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana las hace en función, ¿no? de estos cuerpos normativos internacionales, pero concordando con la Convención. Por eso siempre dice, ¿no? Se afectó tal derecho en relación a el artículo 8, 2, 9, 5 de la Convención. Siempre ponen eso, si revisan las sentencias de la Convención. Bueno, y hablando ya de los principios que se reconocen en la Ley 30.364, los principios rectores, ¿no? Igualdad y no discriminación, una mención somera, principio de interés superior del niño, principio de la debida diligencia, que es muy coetáneo al principio del debido proceso. Pero esto significa algo más. Si alguien vulnera el principio de la debida diligencia,
no solamente es responsable administrativamente, es responsable penalmente por infringir ese principio. ¿Qué significa debida diligencia? Atención pronta, oportuna. Por eso se desesperan por los 72 horas. Ahora es 48 todavía. Se ha reducido 24, 48. Principio de intervención inmediata y oportuna. La lesionan, la vulneran casi siempre los policías. Y hay que entenderlo. Tienen así de denuncia los policías. Y ellos trabajan día y noche. Principio de sencillez y oralidad. Sí, pues. Los procesos de violencia familiar son súper sencillos. Y antes yo decía, ¿no? Pero hay que garantizar el derecho a la defensa, presunción de inocencia. Ahora estoy cambiando de opinión, digo, sí, ese mismo derecho se va a garantizar después de. Primero hay que dictar las medidas de protección. Después de dictar las medidas de protección, que el otro venga y diga, no, la dictaste mal. Yo no soy el autor de ninguna agresión, acá están las pruebas, soy inocente, yo estuve en Estados Unidos en esa época, nunca me he comunicado con ella, esta es una mentirosa. Ya entonces se anulará, se dejará sin efecto. Esa posibilidad ya está incorporada en la ley, se puede hacer eso. Ya, y de esa manera se garantiza el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Entonces, pero el principio de sencillez y oralidad es un principio muy importante. No hay que hacer engorroso el trámite. Así que cualquier cosa para abreviar eso, perfecto. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Al comienzo hablamos, ¿qué cosa es razonabilidad? Por razonable hay que entender justo. En oposición a razonable, racional, lógico. Proporcional, no voy a dictar, pues no, retiro del hogar cuando ha sido una discusión casera porque llegó tarde la pareja, no sé, y se olvidó de traer la torta para el cumpleaños de su bebé. Discutieron y dijeron, pero tú eres un irresponsable, tú por eso. Ay, me dijo irresponsable, me dijo, denuncia y orden de retiro del agresor de la casa. No, tiene que ser proporcional. Muy bien. Con esto creo que estamos terminando. Sí, la verdad que esto da para mucho. Para mucho. Nuestro tiempo es muy breve, así que tenemos que conferir también nuestro discurso. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, opinión, referencia? Sí. Solo me ha quedado una pregunta va desde tener una mayor cultura jurídica de las ¿por qué se ha considerado, digamos, el término menor como peyorativo, ¿no? Porque a veces uno se refiere, digamos, a un menor no porque es pequeño menos que un adulto, sino más bien por su minoría de edad, específicamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no se ha preguntado ahí, no? Sí, porque se ha visto como que es un capítulo de menor, como minusvaloración, o sea, como valorarlo como algo nimio. Cuando hablamos de derechos humanos, no hay derechos humanos menores ni mayores. Todos los derechos humanos son iguales. Todos titularizamos los derechos humanos de manera igual. Niño, grande, mediano, adulto, blanco, negro, rojo, de cualquier color, todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, ¿cierto? A la integridad física, psicológica y moral. Entonces, ellos han considerado, los expertos, han considerado que decir menor es como decir, pues tú tienes algo pequeño, tienes un derecho, pero un derecho menor. Por esa razón no es bueno decir menor. Se ha entendido de que la expresión menor es peyorativa. O sea, por eso se le dice niño. Ya está. Desde el momento en que al niño se le reconoce también como titular de derechos fundamentales y se incorpora la doctrina de la protección, ¿cómo es? De la protección integral. Hay dos doctrinas: en la situación irregular, ahí se decía menor. Todos hay que proteger al menor. Ahora no, este es sujeto de derechos. Ya no es objeto de protección, es sujeto de derechos. Titulariza derechos tal cual un adulto.
por eso. Ok, ya. Muy bien, si no hay más preguntas, hemos concluido nuestra charla.